Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una topología nueva que denominamos topología Boost. Esta topología tiene la particularidad de ser una topología elevadora. Está comprendida dentro de lo que estamos viendo en esta parte del curso, que es el tema reguladores. Quiere decir que los circuitos de este tipo comparten un terminal entre la entrada y la salida. Al igual que la fuente Buck, que ya hemos visto, los reguladores Boost o fuentes Boost están compuestas por un inductor, un conmutador, un capacitor y una resistencia, por supuesto, y una fuente de alimentación. Los componentes son los mismos, lo que cambia es la ubicación. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la corriente por el inductor nunca se va a hacer cero. De ahí el nombre de modo de conducción continua, que está expresado como es MCC entre paréntesis. Vamos a ver ahora cómo es la topología bus. Bien, vamos a ver ahora cómo se compone un regulador elevador del tipo bus. El circuito típico que van a encontrar en cualquier libro de texto es el que se muestra en esta figura. Está compuesto por una fuente de alimentación, un inductor, una llave o conmutador, un capacitor y una resistencia de carga. Para el conmutador vamos a definir dos estados. Un estado 1 que vamos a asociar con el estado on y un estado 0 que lo vamos a asociar con el estado off, o sea, apagado. Durante el T-on se forma una malla de entrada entre el generador, el inductor, el switch y el retorno, mientras que podemos identificar una malla de salida compuesta por el capacitor y el resistor. En este momento, durante el T-on, ambas mallas están separadas. Hay una malla de entrada y una malla de salida. Para la malla de entrada, lo que vamos a tener es lo siguiente. Una corriente creciente en el inductor debido o debida al efecto de la tensión aplicada en sus bornes. Esa corriente creciente va a circular por el switch y va a retornar al generador. Digo que es una corriente creciente porque el inductor, todo el tiempo que esté conectado al generador, va a tomar energía de este y va a aumentar su propia energía. ¿Y cómo lo va a hacer? En forma de campo magnético, es decir, que va a haber un crecimiento de corriente lineal entre un valor inicial y un valor final. Lo vamos a ver más adelante. Mientras ocurre esto, la tensión en bornes del inductor es la que se indica en el dibujo en este momento. En la malla de salida, lo que está ocurriendo es que el capacitor se está descargando sobre la resistencia de salida o resistencia de carga, manteniendo la tensión en bornes de la fuente cuando la llave está en la posición on. Esa corriente que eroga el capacitor va a provocar una caída de tensión V sub 0, que es lo que nosotros buscamos, mantener una tensión continua de salida. Ahora, ¿qué pasa cuando la llave conmuta de la posición 1 a la posición 0? El inductor sabemos que no puede o no admite discontinuidades de corriente, con lo cual la corriente que circula por el inductor un instante previo a la conmutación de la llave debe ser la misma que la corriente que circula por el inductor en un instante posterior a la conmutación, o sea, no puede haber discontinuidades de corriente. ¿Cómo logra eso el inductor? Bueno, invirtiendo la polaridad en sus bornes y tratando de encontrar un camino a la circulación de esa corriente. O sea, en otras palabras, el inductor trata de recuperar el estado energético inicial. Esa corriente o ese abatimiento de corriente desde el estado que tenía antes de la conmutación al estado posterior provoca que circule una corriente
entre la malla de entrada y la malla de salida. Esa corriente, que en principio va a ser la corriente, exactamente la corriente en el inductor, igual a la corriente en el inductor, va a dividirse en dos corrientes. Una va a circular por la resistencia de carga y otra parte de la corriente va a reponer la carga que perdió el capacitor durante el tiempo que la llave estuvo en la posición 1. La polaridad de la tensión de salida no se modifica, sigue siendo la misma y la vamos a seguir denominando B sub 0. Voy a definir un nodo, que es este punto del circuito, como nodo A. Y ya vamos a ver más adelante para qué nos va a servir. Bien, ahora vamos a ver cómo se implementa realmente un circuito boost con componentes electrónicos. Reemplazamos el conmutador por dos elementos electrónicos. Un transistor, que en este caso es un transistor de tipo con puerta aislada, y un diodo. Y ahora vamos a ver cómo funciona este conjunto de elementos. En principio vamos a analizar qué es lo que ocurre durante el tiempo de actividad, T-on. Durante el T-on, el transistor está activo. Si el transistor está activo, entonces este punto está al potencial de este punto, con lo cual el inductor queda puesto en paralelo con la fuente de alimentación, mientras que el ánodo del diodo queda puesto a cero. Por lo tanto, no puede haber corriente desde el capacitor a través del diodo, porque queda con polarización inversa. Lo único que puede hacer el capacitor es descargarse sobre el resistor R0. Lo que está indicado en rojo son los sentidos de las corrientes durante el T-on. En el nodo A, que habíamos mencionado en el grupo anterior, en la filmina anterior, se deben cumplir siempre las leyes de Kirchhoff. Entonces, si la planteamos desde el punto de vista de corrientes continuas o corrientes o valores medios, la suma de los valores medios de corrientes en el nodo A debe ser igual a 0. Análogamente, si estamos hablando de corrientes que dependen del tiempo, o sea, de corrientes variables en el tiempo, la suma de corrientes variables en el tiempo en el nodo A también debe ser 0. ¿Qué pasa durante el T-off? Durante el T-off, ahora no hay conducción de corriente a través del transistor. Por lo tanto, es como si el transistor no existiera. Eso nos deja solo un camino de circulación para la corriente del inductor, que es a través del diodo y de la malla de salida. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo son las formas de onda que corresponden a este circuito. Para eso, primero vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, todos los elementos del circuito son ideales, o sea que el inductor solo es inductor, el capacitor solo es capacitor, no tiene resistencia de pérdida ni efecto inductivo, y la resistencia solo presenta efecto disipativo. Por otro lado, para la explicación vamos a suponer que el ripple de salida B sub 0, o sea la ondulación a la salida, no existe. Y vamos a tomar, por una cuestión de simpleza de dibujos, el ciclo de actividad igual a un medio, es decir, que la relación entre el T-on y el T total vale 0,5. Acá podemos ver que tenemos en el gráfico superior lo que sería la tensión de excitación B sub S, o señal de control, y los tiempos de actividad y de descanso de la llave indicados como T-on y T-off. En el segundo gráfico tenemos el dibujo de la tensión sobre el switch.
En el tercero tenemos el gráfico de la evolución de corriente en el inductor I sub L. En el cuarto gráfico tenemos la corriente en el switch. Más abajo tenemos la corriente I sub D, que es la corriente que circula por el diodo. Y finalmente la corriente en el capacitor. La tensión que va a soportar el switch, si revisamos un poquito el circuito, vamos a ver que cuando está en conducción, cuando el switch está activo, o sea, durante el T-on, la tensión es nula. Eso se puede ver aquí en el gráfico. La tensión en el switch es nula durante el T-on. Pero ¿cuánto vale durante el T-off? Cuando el transistor no conduce, el diodo se polariza en directa. Y si estamos considerando que es un diodo ideal, no tiene caída de tensión. Por lo tanto, la tensión que se va a presentar sobre la llave va a ser igual a la suma de la tensión de la fuente más la tensión del inductor. Y eso es igual a la tensión de salida. Dicho de otra manera, si el diodo se polariza en directa y no tiene caída de tensión, sobre la llave tenemos la misma tensión que sobre el capacitor, que es la tensión V sub 0. En el inductor, la corriente media, fíjense que lo que está dibujado en color rojo y verde es la corriente en función del tiempo. La corriente media en el inductor va a coincidir con la corriente media tomada del generador. Y la diferencia entre la corriente mínima y la corriente máxima la vamos a denominar delta I sub L, igual que lo hacíamos en el buc. Lo importante, o la diferencia importante con el buc, es que el valor medio de la corriente en el inductor en el buc coincidía con el valor medio de la corriente en la carga. En este caso, como el inductor está en serie con el generador, la corriente media en el inductor va a coincidir con la corriente media tomada del generador. Vamos a ver cómo se calcula la transferencia de tensión. Para el ciclo de actividad, para el T-on, para el ciclo el tiempo que la llave está activa, podemos plantear que la tensión sobre el inductor es igual a la tensión del generador. Y sabemos que se debe cumplir siempre para todos los inductores que esa tensión en bornes es igual al valor de inductancia multiplicado por la variación de corriente en función del tiempo. Para nosotros, la variación de corriente es delta I sub L, y el tiempo durante el cual la bobina está conectada al generador, en paralelo con el generador, es el T-on. De esta expresión podemos despejar el delta IL durante el on y expresarlo como tensión de generador sobre L por T-on. A esa expresión la llamamos 1 porque la vamos a usar más adelante para identificarla. Para el T-off tenemos el planteo siguiente. La tensión V sub 0 dijimos que era igual a Bs más Bl. Por lo tanto, la tensión V sub 0 menos Bs, que sería la caída de tensión sobre el inductor, es igual a L por delta I sub L, esta vez en el off, dividido el tiempo T-off. Ahora bien, el delta I sub L en el encendido o durante el T-on y el delta I sub L durante el tiempo de apagado o T-off tienen que ser iguales, porque si no fuera así, quiere decir que tendríamos un incremento de corriente durante el T-on y uno distinto durante el T-off. Por ejemplo, de aquí hasta acá. En el siguiente arrancaría de acá y tendríamos otra vez otro distinto y terminaríamos con una corriente en el inductor anulándose más o menos en este punto. Si fuera al revés, si la corriente, el delta I sub L, fuera menor en el T-off que en el T-on, tendríamos una corriente continuamente creciente en el inductor, es decir,
tendríamos esto, tendríamos esto, tendríamos esto, esto y esto. Para que el sistema funcione estable, ambos, delta y sub L, deben coincidir. Podemos despejar el delta y L off y dejarlo expresado en función de las tensiones y del tiempo T off. Esa expresión la vamos a denominar 2. Bien, vamos a ver cómo calcular la transferencia de tensión de este circuito. Para eso vamos a plantear primero dos cosas muy simples que son la definición del T on como D por T y la del T off como 1 menos D por T. A este grupo lo voy a llamar de igualdades, lo voy a llamar 3, que lo voy a utilizar ahora a continuación. En la filmina anterior habíamos definido dos expresiones, la 1 y la 2, y dijimos que esos valores de delta y L que calculábamos con esas expresiones debían ser iguales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualarlas y de ahí voy a despejar reemplazando los valores de T on y T off que tenemos en las expresiones número 3. Llegamos a que la tensión de salida se puede expresar como la tensión del generador multiplicada por el término 1 más D por T sobre 1 menos D por T. Eso lo podemos operar como para ponerlo un poquito más prolijo y llegar a lo que es la expresión de la tensión de salida en función del ciclo de actividad. Si planteáramos la expresión B0 sobre Bs, tendríamos la transferencia de tensión del circuito expresada como 1 sobre 1 menos D. Para explicar un poquito más el funcionamiento de esta, o mejor dicho, el comportamiento de esta transferencia, vamos a ir a la filmina siguiente. Bien, ahora vamos a ver un poquito, analizar la transferencia de tensión de este circuito. Para ello, armé una pequeña tablita con los valores de D y los valores de transferencia normalizados. Para los valores de D hay dos columnas, una con la expresión de D como fracción, la otra como decimal y en la tercera el valor de la transferencia de tensión. Si pensamos que el ciclo de actividad D teóricamente puede valer desde 0 o variar desde 0 hasta 1, vamos a plantear esas dos situaciones como primer análisis. Si D vale 0, la transferencia vale 1. Dicho sobre esta tabla o visto sobre esta tabla, no está calculado exactamente desde 0, pero para un valor muy pequeñito tenemos un número muy cercano a 1. Fíjense que para un octavo todavía estamos muy cerca de 1. Y después vamos teniendo todos los valores correspondientes. Muy bien, ahora, en el supuesto caso de que D tuviera valor 0, lo que pasaría en definitiva es que la llave no estaría conectada en ningún momento, con lo cual el circuito se reduce a una fuente de continua con un inductor en serie, un capacitor en paralelo y una resistencia de carga. Eso no es ni más ni menos que una fuente de tensión con un filtro. O sea que la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de salida. En este caso, la realidad se condice con la teoría. Ahora, teóricamente también D podría valer 1. Pero si D vale 1, el denominador de la transferencia vale 0. Entonces nos quedaría 1 sobre 0, transferencia infinita. Eso no es un valor real o posible. Vamos a analizar, también hay otro punto para tener en cuenta, que la transferencia de infinita significa que la tensión de salida es infinita para una tensión de entrada nula. Pero por otro lado, si D vale 1, significa que la llave está todo el tiempo conectada. Si está todo el tiempo activa, conectada, el inductor está permanentemente conectado a la fuente. O sea que nunca existe una vinculación entre la malla de entrada y la malla de salida, con lo cual la tensión práctica no puede ser infinita. Vamos a verlo en una gráfica. Acá está graficado hasta
un D de 0,975 que nos da una transferencia de 40. Esto nos puede tentar un poco a decir, bueno, yo puedo lograr cualquier tensión de salida ajustando el D. Bueno, fíjense que hay un problema de linealidad. Si analizamos el circuito para valores bajos de D, por ejemplo, hasta acá, hasta 0,5, el circuito se comporta bastante linealmente. A partir de 0,5 comienza a haber una ligera alinealidad y a partir más o menos de un D de 0,87 ya la cosa se pone muy alineal. ¿Qué pasa con esta alinealidad del circuito? Fundamentalmente nos complica desde el punto de vista de control, porque a todas fuentes de este tipo, para que funcione, nosotros estamos analizando la parte de potencia, pero hay que sumarle una parte de control que ajuste el valor de D en función de las variaciones de tensión de entrada y de corrientes de carga, como para mantener un funcionamiento estable. Para los circuitos de control, lo habrán visto en control, en la materia control, las transferencias alineales son un problema desde el punto de vista de la estabilidad. Por otro lado, como vimos, llegar a D igual a 1 o cercano a 1 no es lógico desde el punto de vista práctico porque implica que el inductor esté muchísimo tiempo conectado a la fuente y periodos muy cortos conectados a la carga. Lo habitual para estos circuitos es trabajar con ciclos de actividad del orden de 0,5 o mejor dicho, con transferencias del orden de entre 2 y 4 veces. En algún caso más excepcional se puede trabajar con una transferencia un poco mayor, pero lo que pasa en la práctica es que en la medida que uno va aumentando el ciclo de actividad y pasamos por esta zona, la curva real se aparta de la práctica y comienza a haber una caída y termina aquí para D igual a 1 en 0. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el cálculo de los componentes fundamentales que son el inductor y el capacitor. Vamos a empezar por el inductor. Para el cálculo del inductor vamos a plantear una expresión bastante lógica y que a mí me parece muy clara. Si decimos que la fuente va a operar a una frecuencia f, entonces quiere decir que el periodo de operar que corresponde a la frecuencia lo podemos determinar como t. Entonces, podemos plantear que 1 sobre f es igual a t. ¿Mm? 1 sobre f igual a t. Pero t, a su vez, es la suma del tiempo que la llave está encendida más el tiempo que la llave está apagada. De las expresiones 1 y 2, que vimos en la filmina número 4, podemos despejar, en lugar del delta y L, despejar el T-on y despejar el T-off. Reemplazamos esos valores en esta expresión y operando podemos llegar a definir 1 sobre f como el producto de delta y L por L por B0 dividido tensión del generador por tensión de salida menos tensión del generador. Eso es esto que está expresado acá. Finalmente, podemos despejar L de esta expresión y nos queda L igual a la tensión de fuente multiplicada por D dividido por la frecuencia por el delta y L. ¿Cómo hacemos para dimensionar un valor de L? Bueno, fíjense que el valor de L que vamos a obtener de esta expresión es el valor de la inductancia crítica, o mejor dicho, el valor de la inductancia más pequeño que satisface las condiciones del circuito. Cualquier valor de inductancia superior a este valor calculado va a satisfacer las condiciones de modo de conducción continua que expresamos al principio de la presentación. Bien, vamos a ver ahora cómo calcular el capacitor. Para el cálculo del capacitor me voy a apoyar en el gráfico inferior
de la filmina número 4, el último, que grafica la forma de onda de corriente sobre el capacitor. Fíjense que, como todos sabemos, la corriente media en el capacitor debe ser nula, por lo tanto, el valor medio de la forma de onda es 0. O sea, que el área que está debajo del eje de abscisas es igual al área que está por encima. El promedio debe ser nulo. Si denominamos, o sabemos, mejor dicho, que este tiempo coincide con el teón, lo pueden ver en el gráfico anterior, es el tiempo que la llave está conectada, la corriente es saliente en el capacitor, por lo tanto la tomamos como negativa. Y además, durante el teón, el que se encarga de mantener la corriente en la carga es el capacitor, por lo tanto, la corriente en el capacitor coincide con la corriente en la carga, I sub 0, y es constante en ese intervalo. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente o expresar fácilmente la variación de tensión en bornes del capacitor en función de la variación de corriente en ese intervalo de tiempo que denominamos teón. Lo planteamos como delta BC, o sea, la variación de tensión en bornes del capacitor, igual a BC menos BC0, es decir, desde el comienzo del intervalo del tiempo hasta teón, y eso resulta ser la integral promediada en el intervalo t, o sea, 1 sobre c por la integral entre 0 y teón de I sub 0 diferencial t. Resolviendo la integral, que es muy directa porque I sub 0 es constante, nos queda que delta BC es igual a I sub 0 por D sobre C por F. De ahí podemos despejar directamente el valor de capacidad, y en este caso, ese capacitor que vamos a calcular es el capacitor mínimo que satisface las condiciones del circuito. Cualquier valor comercial por encima de ese valor va a ser, digamos, puede resultar usable, en otras palabras. Es decir, no necesariamente tiene que ser un valor específico, cualquier valor por encima de este calculado. Bueno, hasta acá la explicación del cálculo de los valores de inductancia y capacidad. Quedaría por ver corriente pico en el diodo y corriente y tensión pico en el transistor, que lo van a resolver seguramente en el trabajo práctico. Por ahora nada más. Muchas gracias.